Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Nuevamente yo, Adela Margarita Salas, disfrutando de este espacio de 30.000 veces literatura y agradeciendo fundamentalmente a Patricia y a Ricardo por otorgarme esta columna y también a todos ustedes los que tengan eh, la amabilidad de escucharme. El tema de hoy tiene que ver con algo muy especial, un acontecimiento próximo, y vamos a utilizarlo también desde el rol docente, ¿no? Como un calendario escolar, pero que más que calendario escolar es un calendario de nuestra humanidad. El título, Animales literarios, espejo de conductas humanas, ya que el 29 de abril celebramos el Día del Animal. Nuestra oralidad y escritura son enriquecidas en la literatura ante la posibilidad de interactuar, además de con humanos, con dragones, seres imaginarios, mitológicos y hasta con animales, haciendo que el autor imagine y registre un mundo pensado desde su visión. Desde estas perspectivas, el animal puede ser todo lo que el hombre desee. Esto no es nuevo. Es una posibilidad que el escritor fue recreando desde los orígenes de los registros literarios e históricos hasta hoy, variando conceptos tantas veces como en la sociedad humana se viene produciendo los diversos cambios de valorizaciones culturales. La humanidad decanta su tradición zooliteraria desde sus primeros indicios. El hombre inicia su vida como humano, evolucionando paulatinamente desde su naturaleza animal. Por esta evolución surge la capacidad de razonamiento que lo distingue como superior y su espiritualismo del cual la literatura es uno de los tantos bienes que lo jerarquiza como ser. El mito y la leyenda fue surgiendo desde la creación y relato de acontecimientos prodigiosos, protagonizados por seres sobrenaturales, dioses, héroes, monstruos y personajes fantásticos, de los cuales muchos se personificaron en animales. Por medio de la fábula, que perdura a través de los siglos, desde supuestos orígenes de la tradición animalística de Asia Menor, según Dumont, hubo fábulas en la Babilonia del siglo 8 a.C. Los animales son protagonistas de muchas de ellas, mostrados como seres de rasgos diversos, con personalidades inamovibles y sin psicología, por lo cual el hombre le aplica didáctica y moralidad a través de la historia. Animales célebres por siglos y siglos son portadores de tributos que muestran valores de ser social de cada época de creación. Desde Esopo, en la Edad Antigua, más de 300 historias de su creación son protagonizadas por águilas, zorros, liebres, ranas, leones, perros, carneros, en fin. El Renacimiento tuvo continuidad con La Fontaine, por el cual la zorra, la cigüeña, la cigarra, el gato, el ratón y otros tantos animales resaltaron el bien y el mal desde su ingenio narrativo. En el siglo XIX, Samaniego, con sus fábulas morales, para recrear e instruir a niños, personificó a la zorra, la gallina y a otros tantos animales que con accionar posibilitaban transmitir desde una moraleja el mensaje didáctico. Ya en el siglo XX siguieron con el protagonismo de animales Juan Arreola,
autor de un bestiario en el año 1972 y cuentos referidos a animales con extensos escritos que entran en los ítems de fábulas por su acción, tipificación e intención. También Augusto Monterroso, que cambia la intención, ya no hay moraleja, sino la búsqueda de alguna duda existencial que el hombre tiene y trata de dilucidar desde la conducta animal, como por ejemplo en La oveja negra, la cucaracha soñadora, la jirafa que comprendió que todo es relativo y otras obras. Otros orígenes literarios, tales como la comedia, iniciada en el siglo IV a.C. con Aristófanes, puso la voz animal en muchas de sus obras. Avispas, aves y ranas con intenciones satíricas recrean la voz animal desde su otredad. Los personajes principales, si bien son humanos, los animales se expresan con el coro corifeo. La primera épica de animales que, parodiando a la Ilíada, narra una contienda entre ranas y ratones, se le atribuye a Homero. La Roma de Renard es un manuscrito que data a finales del siglo XII, siendo Renard un zorro astuto, inmoral por convicción y no por instinto. Obra de trama compleja donde el protagonismo muestra el lado oscuro de su personalidad humana, siendo uno de los posibles 20 autores, Pierre de Saint-Claude. El bestiario es un género nacido en el siglo II con la aparición de Psicosílubus en Alejandría, con la posible autoría de Basilio el Grande. Representa la lucha del bien contra el mal, basado en la ética cristiana, y el animal es el símbolo ético-religioso, el medio de comunicación y no un fin en sí mismo. Por ejemplo, el castor, según esta obra, al ser perseguido por humanos por el valor medicinal de sus testículos, se los arranca a sí mismo y salva su vida. El hombre casto corta sus vicios y se salva ante Dios. En forma discutible, la novela nace en el siglo XVI con la voz animal presente desde entonces, con intención satírica y visión antropomórfica. En 1610, Cervantes escribe El coloquio de los perros, en la que dos perros, Cipión y Breganza, tienen el don del habla. Desde su temática comprobamos cómo los animales son víctimas de la mala humanidad. Rebelión en la granja, de George Orwell, es la novela satírica de animales más popular de la literatura. Su contenido abarca todos los periodos históricos hasta su aparición antes de la Segunda Guerra Mundial, de los sistemas totalitarios. Los animales denotan cualidades y defectos humanos de índole político y social. Acercándonos al siglo XIX, hallamos la primera novela narrada por un animal, Indiscreciones de un perro gringo, de Luis Sánchez, en la cual el perro Woody del presidente Clinton es único testigo de las relaciones sentimentales tan difundidas con su secretaria. Registros cómicos y grotescos desnudan la ideología conservadora de la sociedad estadounidense. El tiempo para luego exponer este trabajo me limita a extenderme en detalles, mas no puedo dejar de resaltar que, hasta un siglo atrás, los narradores animales, en su mayoría, eran satíricos y el referente era el hombre. La idea, con el tiempo, plasmó: los animales se burlan de los hombres, por ende algo no anda bien en la sociedad.
Si sumamos actitudes humanas de un ser con razón y espiritualidad, que lo ubican como animal superior, pero con prejuicios hasta los demás animales, considerándolos solo instintivos, y al considerarlos inferiores se creen con derecho a explotarlos y comerlos. Nace otra postura dentro de la literatura, que es espejo del nuevo pensamiento social: reconocer derechos al animal. Esta postura se inicia en la literatura del siglo XIX, en países anglosajones, donde se denuncia el maltrato animal. Esta postura surge de la moral cristiana y de una sociedad burguesa, en cuyos hogares los animales domésticos pasan a ser valorados como mascotas y miembros de la familia. Por otra parte, las novelas de Virginia Woolf, las de Marshall Saunders, mejor dicho, que en 1887 escribe y denuncia los maltratos sufridos por un caballo, los cuentos de Mark Twain, denunciando discriminación hacia los animales, son, junto a otros autores, evidencias de una nueva actitud social frente a los animales. La novela de aventuras es lo más próximo al animal posmoderno. Su trama radica en desafíos que enfrenta el animal ante un medio adverso, donde el narrador se apropia de su perspectiva en, por ejemplo, Colmillo Blanco, de Jack London. Los personajes se expresan como humanos. Otro aspecto en el historial del animal dentro de la literatura se da cuando el autor imagina a un animal escribiendo su propia biografía, con el desafío de que un animal construya una voz y un texto, capaz de cuestionar a esa misma voz y texto. Su autor, E.T. Hoffmann, publicó en 1821 en Alemania El gato Murr, donde la escritura animal se considera inferior a la humana y debe luchar contra los prejuicios de estos. La literatura infantil, por otra parte contemporánea, toma las viejas fábulas y leyendas, cuyos textos quizá no fueron pensados por entonces para niños. El uso animal para la literatura infantil es extenso y en cada época fue tomado desde diversas carismas de acuerdo al concepto social que involucraba a los animales como elemento lúdico para crecer y recrear lecturas infantiles. Es por eso que la literatura y registros históricos fueron surgiendo personajes y animales y animales reales que hacen historia, no solo en textos, sino en etapas de la vida de las personas. La historia de los romanos se inicia con Luperca, loba mitológica del siglo VIII a.C., que amamantó a Rómulo y a Remo. También la vida de hombres protagónicos de hechos trascendentes en la historia fue acompañada por la existencia de un animal. Ya lo dijo Rubén Darío: no se concibe a Alejandro Magno sin Bucéfalo, al Cid sin Babieca, ni Quijote sin Rocinante, ni poeta sin Pegaso. Bueno, amigos, para concluir, por hoy, los animales desde su naturaleza se han convertido en un ejemplo para el universo natural. El hombre sigue escribiendo y en muchos temas se ve obligado a exaltar la actitud instintiva de muchos animales que superan al poder de razonamiento y espiritual del hombre. 29 de abril, Día del Animal. Pórtese bien, pórtese como un animal. Muchas gracias. Un abrazo a todos.